Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio ya a nuestro evento. Mi nombre es Ana María Álvarez, yo soy la coordinadora de operaciones de ARUS. Yo con mi equipo de trabajo tengo la responsabilidad de convertir la norma de manera que nuestros aplicativos, su aporte y su aporte plus estén implementados para que ustedes puedan realizar los pagos de la seguridad social. El día de hoy nuestra compañía quiso hacer un evento en este espacio donde les vamos a explicar los cambios que serán implementados en la resolución 454 que empieza a regir a partir del 1 de julio. Cambios que vamos a tener implementados en nuestra aplicación, su aporte a partir del viernes 26 de junio. Entonces, la idea o la dinámica que vamos a tener acá en el evento es que yo les hago exposición de los temas y al final tenemos pues como la sesión de las preguntas. ¿Listo? Entonces, para que así podamos tener pues como un orden. Entonces, damos inicio, les damos las gracias a ustedes por la acogida, por conectarse y siempre pues estar dispuestos a escucharnos y a utilizar nuestro aplicativo. Vamos a verla. Entonces, como les decía, esta actualización la vamos a realizar el próximo 26 de junio y vamos a conversar sobre la resolución 454, que es del 18 de marzo del 2020. La primera validación es el tipo de cotizante 21, que se llama estudiante de posgrado en salud. Ese tipo de cotizante no es nuevo en la seguridad social, ya existe. La validación que se le está haciendo en esta norma es que todos los NEET, que normalmente son universidades, porque estos son estudiantes que están haciendo prácticas de salud, médicos, la idea es que cuando paguen por pila, en la planilla tipo E, se les va a hacer una validación contra el NIT del empleador, o sea, de la universidad. Y si está inscrito ante el Ministerio de Salud, que esa ya es un protocolo o procedimiento que hacen desde hace muchísimo tiempo, el Ministerio a los operadores nos va a entregar un listado. Normalmente las actualizaciones siempre son los 26 o 27 de cada mes de todos los listados que nos entrega el Ministerio. Será cargado en nuestra aplicación y allí verificaremos que ese NIT de ese aportante pueda hacer uso de ese tipo de cotizante 21. Entonces, hasta ahí, eso es pues como lo más importante de este estudiante. Validación de bases de datos de ARL. Así como en pila tenemos la validación del RUAF, que son los aportes a pensión, del BEDUA, que son los aportes a salud, el Ministerio quiere implementar ahora la validación de la afiliación al sistema de riesgos laborales. Esa validación, por ahora, como pues entra apenas en vigencia, va a ser de advertencia, no va a ser restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, no sé, la empresa ABC está cargando su archivo plano y tiene una ARL diferente a la que le está generando el operador de información en la validación. Puede hacer caso omiso si considera que la validación del operador no está siendo correcta. Validación que la estamos generando con base en, valga la redundancia, base de datos que nos entrega el Ministerio de Salud. ¿Qué validación vamos a realizar con esta base de datos? Vamos a tomar, es una llave entre el tipo de documento del aportante, el número de documento del aportante, tipo de documento del cotizante, número de documento del cotizante, código de la ARL que está reportando el empleador versus la que tiene la base de datos del ministerio y el periodo que está reportando, porque ahí va a tener la fecha de afiliación. Entonces, Ana María con la empresa ABC, entonces dice fecha de afiliación 15 de julio del 2018.
y la empresa está pagando el periodo de enero del 2019, entonces se le va a hacer la validación. Pero si es un periodo viejo, pues no se haría la validación, sería como aplica hoy BEDU y RUAF, porque la empresa para periodos viejos podría pagar a una ARL diferente porque el ministerio me está reportando sobre la afiliación actual que tenga la empresa de ese cotizante con una ARL, ¿sí? Como bien lo miran acá en la presentación, el operador informará, entonces es una alerta, no es un error, no va a ser algo restrictivo. Y el aportante será quien decida si quiere hacer o no la modificación. Para ello se hará uso de las opciones de autocorrección que tenga el sistema. Sin embargo, hay unas, por ejemplo, pues si se llegara a visualizar una multiafiliación que no es lo normal, porque la ley 1295 pues de la ARL dice que por empresa solamente debe tener una afiliación por ARL, pues en esos casos no se podrá hacer autocorrección por parte del operador de información. Estos son los tipos de cotizantes sobre los cuales vamos a hacer la validación de la afiliación de riesgos laborales. Va a aplicar a partir del periodo de cotización junio en adelante. Para periodos viejos no se hará la validación. ¿Por qué a partir de ese periodo? Porque es el que se paga a partir del 1 de julio. Y serían estos tipos de cotizantes, normalmente pues son como los dependientes de una compañía. Los independientes, por ejemplo el 59 y el 57, que son los independientes, los contratistas que tienen aporte voluntario a riesgos o contratistas como tal, pueden pagar a riesgos, lo pueden seguir haciendo, pero no se les va a hacer validación contra esta base de datos. Inicialmente solo se va a hacer para los trabajadores dependientes, llamémoslo así. Entonces sería para el cotizante 01 que es dependiente, para el servicio doméstico, para los funcionarios públicos, los más usados por nosotros, el 19 aprendiz en etapa productiva, el 51 del trabajador de tiempo parcial y el 55 el afiliado partícipe. Todos estos estas memorias se las vamos a hacer llegar a los correos electrónicos que ustedes se inscribieron. Entonces, para que puedan estar tranquilos, acá está pues como el detalle. La conclusión es que son a los cotizantes que son dependientes a los que se les va a hacer la validación. Aspectos a tener en cuenta. En pila, pues se tiene en el registro tipo 1 para las empresas que cargan archivos planos, pues me entienden esta partecita, los que utilizan su aporte como tal. Cuando me voy por su aporte, él me dice que ARL, usted pone la ARL y cuando está diligenciando el cotizante, de acuerdo a la ARL que puso en el registro del empleador o de la planilla, pues él le saca la ARL en el registro tipo 2. Este dato que voy a dar aquí le interesa a las empresas que cargan archivos planos. Entonces, en el registro tipo 1, que son datos generales del aportante, en el campo 14 va el código de la ARL a la cual el empleador está afiliado. Y en el campo 77, que es el campo donde están los cotizantes, ahí también se coloca el código de la ARL. Entonces, es muy importante que haya coherencia entre el código de la ARL que tiene el empleado contra el código de la ARL que tiene la planilla, ¿cierto? Porque sobre estos dos versus la base de datos del ministerio es que se estaría haciendo la validación. Cuando la empresa acepte la autocorrección o se le informe la alerta de que la ARL que tiene el campo 14, que es el registro del empleador, es diferente al de la base de datos del ministerio, pues se tendría que cambiar este código del campo 14, ¿cierto? Y a su vez, el código que tenga el campo 77 de los cotizantes. El ministerio durante todos estos días ha estado enviando algunas aclaraciones respecto a esta norma y yo quise aquí traer como algunos apartes
Uno de ellos es esto, y es que en la resolución 454 dice que al cotizante 58 se le hace la validación. Sin embargo, en una aclaración que mandó pues hace pocas semanas, decía que al cotizante 58 no le vamos a hacer la validación, y tiene razón. ¿Por qué? Porque el cotizante 58, que es estudiantes de prácticas laborales en el sector público, lo paga la caja de compensación. Entonces, en la validación nunca va a haber coherencia, porque él está afiliado con el NIT del empleador, o sea, de la entidad pública. Entonces, esta es la razón de que el 58 no esté dentro del listado de los cotizantes que les mostré acá. ¿Listo? Bueno, eso es lo más importante pues a tener en cuenta para esta validación de ARL. Llegamos a otro cambio que es bien impactante a nivel de ustedes como aportantes sobre la información que nos van a disponer en los archivos planos o que nos van a entregar en la aplicación, y tiene que ver con el campo tipo de salario. Ese campo, hablando de estructura, ya existe, es el que hoy utilizamos con una X para marcar si el trabajador tiene salario integral con X, y si no tiene, pues siempre lo hemos dejado en blanco. Entonces, ahorita lo que dice la norma es que ya el campo se llama tipo de salario, y que en este campo se deben de colocar tres valores, o una F, o una V, o una X. Una F significa que es un salario fijo, una V significa que es un salario variable, y una X significa que es un salario integral. ¿A qué cotizante se les va a aplicar la validación? Al dependiente, al servicio doméstico, a los estudiantes del régimen especial de la ley 789, al 22, que es el profesor, al 32, que es el cotizante de un miembro de la carrera diplomática, y al 58, que es estudiantes de prácticas laborales en el sector público. Para los demás tipos de cotizantes que no están aquí nombrados dentro de estos 6, ese campo de tipo de salario tiene que ir en blanco. Entonces, un ejemplo, si yo como empresa siempre he reportado el cotizante 19, que es aprendiz en etapa productiva, y le he puesto salario integral, a partir del 26 o del martes 30, porque el cambio lo haremos el 26 en la noche, o el 27 se hacen validaciones el sábado, ya les va a decir, no puede venir con salario integral ese tipo de cotizante 12, ¿sí? Y así para cualquier otro tipo de cotizante diferente de los que estén acá. Vamos a mirar unos conceptos, estos no están en la norma, lo pueden visualizar, están entre comillas porque los tomé porque me parece importante que miremos estos conceptos para que puedan identificar lo que es un salario fijo a un salario variable, porque no quisiéramos que consideren que porque tengo una variación de salario transitorio soy salario variable. Eso no es así. Ustedes como empresa, cuando estipularon el contrato de trabajo con sus empleados, en el contrato dice su salario es fijo o es variable, ¿sí? Entonces queríamos compartir estos conceptos. Salario fijo. El salario fijo es aquel que se paga el mismo valor en cada periodo de pago, mes, quincena, semana, jornal, de manera que siempre el trabajador recibirá el mismo salario. Salario variable. El salario es variable cuando la remuneración no se paga en función de un periodo de tiempo, sino en función de lo que hace el trabajador. Esa es la clave. El ejemplo clásico de un salario variable es el pago de comisiones, pues el salario dependerá de las comisiones que gane el trabajador en un periodo determinado. Y también quise traer el tema de la variación de salario. Dice, un salario fijo puede variar por cualquiera de las causas ya señaladas, o porque recibe un aumento de sueldo, que es la que ya conocemos en pila de la variación de salario permanente, y esa variación no hace que el salario se convierta en variable. Incluso el salario variable puede variar, pues el porcentaje de comisión se puede incrementar o el valor pagado por una unidad de obra, etc. Lo importante es tener claro que una variación de salario, por eso, no hará
que este se convierta en variable. ¿Sí? También quise traerles cuál es la fuente o por qué nace esta necesidad de este campo y de identificarlo. Esto es un extracto, lo extraje de la resolución 454 del considerando en la parte inicial de la resolución y les leo pues como lo resaltado por mí. Dice, para el reconocimiento de prestación, esto lo estamos haciendo para el reconocimiento de prestaciones económicas por incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad y paternidad. El ingreso base de liquidación corresponde al ingreso base de cotización, el cual, tratándose de los cotizantes dependientes, corresponde al salario mensual, que puede ser fijo o variable, según la normativa laboral, razón por la cual se hace necesario realizar el ajuste solicitado con el fin de facilitar la liquidación de prestaciones económicas por parte de la EPS y de la ADRES, según sea el caso. Entonces, lo que queríamos es que fueran conscientes de, ay, que voy a poner cualquier cosa, F o V. No, eso tiene una consecuencia y sería el tema acá en la liquidación de las prestaciones económicas si el trabajador llegase a tener una enfermedad general, una licencia de maternidad o una paternidad. ¿Listo? Dentro de esta normativa, en un archivo que los operadores tenemos que entregarle a la ADRES todos los días con la relación de todos los pagos de salud, se agregó un campo de correo electrónico. Entonces también quería hacerles la propaganda ahí de súper importante que actualicemos los datos generales del empleador y del usuario, porque pues miren que tiene mucha relación que se esté trayendo acá un nuevo campo o una nueva denominación de un campo fijo y variable y también que estén pidiendo el correo electrónico de los empleadores. Entonces, entre más actualizada se tenga la información, no solo el sistema de salud, sino cualquier sistema de la seguridad social se podrá comunicar con ustedes para notificarle inconsistencias en el pago, inconsistencias en la declaración que haga, en la liquidación de la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, esto es como un llamado para que hagan la actualización periódica de sus datos, que digamos, por obligaciones en los eneros de cada año, pero el operador en la aplicación, ustedes pueden hacer el cambio en cualquier momento del año que lo deseen. Bueno, ¿qué aspectos importantes dice la resolución respecto a este campo tipo de salario? Entonces, cuando tenga una X, es porque tiene salario integral de acuerdo a lo que indica el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Una F, se usa este valor, esto lo dice pues la norma, dice, se indica que el tipo de salario del cotizante es fijo cuando en ejercicio de la libertad de estipulación el monto de la remuneración ordinaria establecido como contraprestación directa del servicio se mantenga inmodificable. ¿Se acuerdan de los conceptos que les leí ahorita? Y V de variable, ¿cuándo se usa este valor? Se indica que el tipo de salario del cotizante es variable cuando en ejercicio de la libertad de estipulación el monto de la remuneración ordinaria establecida como contraprestación directa del servicio resulte de las acciones ejecutadas o los resultados obtenidos. ¿Sí? Aquí quise traerles como algunos apartes de nuestro ambiente en el que estamos certificando el cambio. Ustedes van a visualizar ese cambio cuando voy a duplicar una planilla, que es una opción muy utilizada. Entonces le doy duplicar planilla y él me va a preguntar, ¿usted quiere modificar el campo tipo de salario? Nosotros les podemos ayudar colocándoles de manera masiva de acuerdo a lo que ustedes nos indiquen, o fijo o variable. Entonces, una empresa puede pasar que tenga el 80% de los trabajadores fijo y el 20% variable. Entonces, le coloca a todos fijos, luego va a planilla en línea y le dice editar, y a esas 20 personas que de los 100 les coloca variable, ¿sí?
O viceversa, si el 80% son variables y el 20% son fijos, entonces a todos les coloca variable y luego hace el cambio y les coloca los 20 fijos, ¿sí? Lo que queremos con esto es poderles ayudar a que si no han implementado el cambio en su software de nómina, pues que se puedan ayudar con herramientas masivas que disponemos en la aplicación, pero que obviamente tienen que ser, digamos, administradas o generada la opción por parte de ustedes, que son los conocedores de la información. Igualmente en planilla en línea, también va a tener la opción, así en lista desplegable, para que digan si el trabajador tiene salario integral, fijo o variable. Bueno, este es un ejemplo de un archivo plano. Entonces así se visualizaría. Hoy acostumbramos a que este campo normalmente viene en blanco, entonces ya va a venir con una V o con una F según lo que determine pues cada empleador. Y también recordarles pues que tenemos una opción muy valiosa que es la carga de archivo en Excel. Ustedes tienen un archivo plano cargado en la aplicación, lo pueden descargar a Excel y acá, por ejemplo, en esta columna AO, en el tipo de salario, le pueden agregar fijo o variable, pues la F o la V, y lo cargan a la aplicación y ya el sistema pues les tomaría los datos. Recuerden que todo lo que se cargue a la aplicación después del sábado 27 de junio, siempre para esos cotizantes les va a exigir la F, la V o la X, ¿sí? Pues que no es que todo el mundo tenga salario integral, entonces normalmente será una F o una V. Bueno, aclaraciones que han llegado de este campo. El ministerio dice, mire, en este campo tipo de salario, en una planilla tipo N, no es objeto de corrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, yo en mi planilla E le puse a Ana María fijo. Entonces voy a hacer una N para cambiar la variable. No, la planilla N no es objeto de corrección para modificar ese campo. Ustedes saben que la N la utilizamos porque tengo que cambiar la tarifa, porque aumentó mi BC, porque voy a hacer una N con valor en cero dentro del mismo mes, ¿cierto? El uso de la N no se modifica para este nuevo cambio que tenemos. Y lo otro que es muy importante es que este campo 41, si Ana María tiene 3 líneas, una con 15 días de días laborados, 10 días con una IG y 5 días con unas vacaciones, las 3 líneas tienen que tener el mismo valor en el campo 41, o sea, las 3 líneas deben tener tipo de salario fijo. No me pueden decir que los días laborados van a tener fijo y la vacaciones y la incapacidad va a tener variable. O sea, todos deben de ser con el mismo valor. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiere decir. La aplicación tendrá pues las reglas respectivas para informarles cuando no se cumple todo esto que les estoy contando acá de la normativa. Ya de acá pasamos al campo 78, ya dejamos a un lado el campo 41, vamos a hablar del campo 78 que se llama clase de riesgo. Esa clase de riesgo no es nueva, eso ya lo estamos diligenciando el día de hoy los empleadores. El único cambio que viene es, dice, la clase de tarifa de riesgo solo puede ir en blanco cuando el afiliado no está obligado a realizar aportes a riesgos laborales. Entonces, por ejemplo, un 12 puede traer este campo 78 en blanco. Un 19 no, porque él está obligado a cotizar a riesgos laborales. Entonces, ¿qué es lo que pide la norma? Que así yo esté en ausentismo parcial o total, tengo que poner un valor ahí, ¿cierto? Eso no significa que van a hacer aporte, no, sino que el ministerio necesita identificar la clase de riesgo a la cual pertenece esa persona que está en ausentismo, pero que no está realizando aporte, pero sí necesitan saber a qué clase de riesgo está inscrito ante la ARL, ¿cierto? Entonces, pues hoy ese campo se llena con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que corresponden a las clases de riesgo que ya tiene definida pila para el pago de los riesgos laborales.
Para las validaciones que ustedes van a ver, nosotros actualmente, cuando se tiene una incapacidad parcial, o sea, tengo línea de días laborados y líneas de ausentismo, el operador puede asignar la clase de riesgo a la línea del ausentismo con base a la de los días laborados. Pero cuando estemos hablando de un ausentismo total por los 30 días del mes, pues el operador sí no tendría esa información. Entonces ahí creamos una regla para solicitarle al empleador que cargue ese valor. Eso es como el único cambio pues ahí importante por validar con este campo clase 78 y cuando se tengan ausentismos. Bueno, este tema de la planilla tipo O está dentro de los cambios que tuvo vigencia esta resolución 454 a partir del 1 de abril. Lo quisimos traer acá, ya que esto ya aplica hoy en su aporte, lo quisimos traer, me voy a adelantar una diapositiva y ya me devuelvo, porque hasta el 30 de junio tienen los indicadores 4 y los indicadores 6 tiempo para hacer los aportes de estos descuentos. Entonces, todo esto tiene que ver con la ley 2010 del 2019, los artículos 118 y 119. Entonces es como para hacerles el llamado que aprovechen estos últimos días, porque ya la semana entrante, 30 de junio a las 4:30 de la tarde, que cierra el botón de pagos PSE, pues ya no se permitiría más. Recordemos cómo hago una planilla tipo O, así como hago una planilla tipo E, pero el sistema se los va a dejar hacer siempre y cuando su empresa cumpla con estos requisitos, ¿cierto? Tiene que estar en un proceso con la UGPP. Por ejemplo, aquí les voy a hablar específicamente del indicador 4 y del indicador 6, que son el 4 son aportantes obligados al sistema de la protección social que antes del 27 de diciembre del 2019 hayan presentado demandas contra las actuaciones administrativas de determinación de las contribuciones pues, de la seguridad social. Y acá los que cumplan con este parágrafo 8 del artículo 110 de la ley 2010. Los otros, el indicador 2, tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para hacer ese pago, ¿sí? Entonces, pues esos no tienen tanto afán, pero los que van hasta el 30 de junio, sí les sugerimos que se pongan pues como al día y puedan hacer sus aportes oportunamente para que puedan tener este descuento, que esto es lo más importante, esta columna de descuento, ¿cierto? Pueden tener un 80 o un 70% en el beneficio de la mora. ¿Cómo me hago partícipe de ese beneficio? Entonces, me devolví aquí en la presentación. Entonces, como aportante, usted le debió de haber manifestado la intención de acogerse el beneficio a la UGPP. ¿Por medio de qué? De una carta o de un formulario que ellos disponen en su página web. Y aplica a quienes hayan sido notificados en actos administrativos antes del 27 de diciembre de 2019, como lo decíamos ahorita, teniendo en cuenta pues que esa fue la fecha en que entró en vigencia esta ley 2010. Y deben hacer pago completo de lo requerido por la UGPP a los subsistemas de pensión, salud, riesgos, caja, SENA y CBF por medio de la planilla tipo O en los plazos establecidos, que es el cuadro que les acabé de mostrar. Les quise traer acá un tema que es el decreto 688, que salió ahorita con todo el tema de la emergencia sanitaria, y ahí decían que había unas definiciones transitorias por la emergencia para mover lo del artículo 118 y 119 hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, esto no está confirmado. Por ahora, los operadores de información nos vamos con esto. El indicador 4 y el indicador 6 vencen el 30 de junio, porque aunque el decreto existe, no hay una resolución para pila
donde diga pila, modifique ese 30 de junio por el 30 de noviembre. Entonces, para que no se vayan a dejar, digamos, como pensar que el beneficio va hasta noviembre, cuando realmente por ahora confirmado va hasta el 30 de junio, ¿sí? Ahí tenemos pues a nuestros ejecutivos, a nuestros canales de atención para que puedan ayudarlos a hacer esta planilla tipo. Validamos contra una base de datos que nos entrega el ministerio, que a su vez se la entregó la UGPP. En esa base de datos está el NID de la empresa, está el periodo que deben de pagar, está el número del acto administrativo y está el cotizante del periodo. Si no se cumple la unión de esas llaves de datos, no puede pagar esa planilla tipo U, ¿sí? Que yo tengo 100 empleados y 80 me coinciden y 20 no, puede pagar por los 80, pero los 20 no podrían. O haga la validación con la UGPP primero y luego pues hace la planilla tipo, ¿cierto? Por eso lo importante es que esto está habilitado desde abril para que pudieran hacer con tiempo todas sus gestiones con este tipo de planilla. Bueno, ¿qué otro tema también tiene esta resolución 454? Es el uso de la sentencia judicial y también fue implementado en abril. Acá les hicimos un cuadro resumen que también lo pueden visualizar en nuestro sitio web. Ustedes por cada tema que quieran visualizar, en la búsqueda le ponen resolución 454, planilla tipo O, planilla tipo J, y el sistema pues les lista ahí como la información. El cambio que tuvo la planilla tipo J en abril o sentencia judicial que ya está aplicando en nuestro sistema es que hay como una clasificación, ¿cierto? Es una sentencia por reintegro, por contrato realidad o por una reliquidación. Y dependiendo de por lo que haya sido, el operador verifica. Si es un reintegro, entonces verifico como operador que el IBC puede ser igual o superior a un salario mínimo y no requiere un número de planilla inicial. Un contrato realidad puede ser inferior a un salario mínimo y debo de reportar un número de planilla base. Y un contrato por reliquidación puede ser inferior a un salario mínimo y se debe reportar el número de la planilla base. ¿Qué es lo más importante de las sentencias judiciales? Es que si se va a liquidar para Colpensiones, usted debe primero hablar con Colpensiones para que ellos le hagan una liquidación y verifiquen que esa sentencia no tiene unos, digamos, cobros adicionales que no liquida pila, ¿cierto? Porque si es así, los tendría que pagar al Seguro Social de una manera separada. ¿Qué implica no hacerlo? Eso implicaría que su planilla o su pago no se lo apliquen. Entonces, por eso la importancia de que si yo le voy a pagar una planilla J a Colpensiones, debo primero hablar con Colpensiones antes de hacer la liquidación por el operador. Para cualquier otra administradora lo puede hacer sin inconvenientes. Lo importante es hacer uso correcto de la sentencia judicial, porque la administradora al momento de hacer la aplicación de esa planilla le solicita al empleador la sentencia para poder visualizar que sí es una sentencia como tal, ¿cierto? Y no es que estén pagando lo que quieran pagar como una E, porque para eso está la planilla tipo E, ¿cierto? Entonces, la invitación es que se haga uso correcto del tipo de planilla J, sentencia judicial. Bueno, estas son las fechas que ha manejado o que maneja la resolución 454, 1 de abril, con los dos temas más importantes que les acabo de mencionar, planilla tipo O y planilla tipo J. 1 de julio con el tipo de salario, la validación de ARL y el campo 78. Y 1 de octubre, que en su momento los estaremos convocando como a una sesión como esta, pero los cambios que vienen para esas fechas es más para las empresas que manejan pagos de planillas de pensionados, o sea, el anexo 3, pues como de pila. Que hay un cambio significativo para la planilla tipo L, que es como la de reliquidación de los cambios pues que tengan frente a pagos ya realizados en una planilla tipo P.
Hasta ahí nuestra presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a visualizar las preguntas que han ido remitiendo los aportantes. Entonces, me permiten, yo voy mirando por aquí y las vamos a aclarar. Dice, buenos días, pero el cambio de tipo de salario solo es de integral a fijo. No, ojo que no es que la persona que ya tenga estipulada con la empresa que el salario es integral, seguirá siendo integral, ¿cierto? Aquí no le están diciendo que todo aquel que tiene integral va a cambiar a fijo o a variable. No, el que es integral, usted sígalo marcando con la X y significa que es integral. Solamente que, por ejemplo, la empresa pagando mi seguridad social llenaba el campito en blanco, no ponía X porque no era integral. Ahorita, ¿qué tiene que poner la empresa? Una F si es que es fijo o una V si es variable. ¿Listo? Bueno. Dice, si el cotizante es integral y tiene comisiones, si es integral, ¿cierto? Yo creo que, pues ya como empresa, acuérdense que nosotros como operador de información somos el medio para que ustedes reporten los pagos a la seguridad social. Sin embargo, ustedes a nivel jurídico y de compañía deben de determinar qué es lo que van a reportar. Si ustedes me preguntan a mí, Ana María, es que es integral y tiene comisiones, me imagino que usted le pone integral y le colocará la variación de salario transitorio, pero cuando el ADRES y la EPS esté visualizando que es integral, cuando es integral eso significa que paga un 70% en el IBC, entonces considero más importante colocar salario integral que variable, pero eso ya lo debe determinar usted como compañía, pues porque es un mismo campo donde tiene que utilizar una de las tres opciones, o X de integral, o fijo, o variable. Dice, para el caso del trabajador que tiene un salario fijo y a la vez tiene salario variable, que puede cambiar cada mes, o sea, eso es una variación de salario transitoria, no significa que es variable. ¿Cómo es el manejo del campo, teniendo en cuenta que el trabajador presenta los dos? Igualmente, bueno, vamos a responder hasta ahí. Entonces, acuérdense, mi salario es fijo y puedo tener una variación de salario transitorio. O mi salario es variable y puedo tener también la novedad de variación de salario transitorio. El operador de información no va a hacer inferencia si usted reporta una BST, variación de salario permanente o variación de salario transitorio. ¿Por qué? Porque eso no determina si es fijo o variable. Eso lo sabe usted, empleador, cuando le dio a firmar el contrato laboral a su empleado, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo puedo tener una V de variable y marcada la variación de salario transitorio. Dice, igualmente se nos presenta el caso de un salario integral que también tiene comisiones y estas varían cada mes. Ahí, ¿cómo sería el manejo? Igual, eso no cambió en pila. Usted tiene el campo de salario, tipo de salario donde le pone variable, fijo o integral. Está el campo de salario básico, está el campo de las novedades y está el campo de IBC. Usted en el campo del IBC es con el que se determina el aporte a la seguridad social. Usted sigue garantizando igual que en ese campo de IBC traiga el valor que le corresponda al trabajador como lo ha hecho siempre. Eso no está cambiando en nada ese cálculo, ni la forma en la que usted elabora o compone ese campo del IBC. ¿Cómo se debe diligenciar el campo de tipo de salario si la empresa realiza el reconocimiento del día 31? ¿Qué hago en esos meses? Eso tampoco está cambiando acá. Febrero tiene 28 días, 29 días, diciembre 31, abril tiene 30. Nosotros siempre pagamos, o el pago en la seguridad social siempre son 30 días. Eso ya está estipulado y no va a cambiar. Y no tiene nada que ver que entonces el tipo de salario va a cambiar a variable porque a usted le paguen el día 31. No, eso no tiene nada que ver.
validen con su área de nómina el tipo de salario que tienen los trabajadores. Normalmente casi todo el mundo es fijo, ¿cierto? Son unas consideraciones muy particulares, acuérdense en lo que les leía ahora y es, depende de lo que haga, depende de mi esfuerzo, es que se clasifica si es variable o no, pero eso es porque está estipulado en el contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces no queremos que se nos confundan con el tema de cómo calculo el IBC, cómo reporto las novedades, eso usted lo va a seguir haciendo común y corriente. Eso no cambia nada porque ahorita tiene que hacer una clasificación de decir si el contrato es fijo o variable. Dice, en el archivo plano, este campo tipo de salario, ¿qué número corresponde para la planilla electrónica? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero es la posición, ya les digo cuál es la posición. Espérenme, les digo cuál es la posición. Yo estoy por acá en la resolución. El campo 41 es la posición 201 en el archivo plano. Me voy nuevamente a la presentación. Les comparto aquí la pantalla. Aquí mirándolo desde la resolución sería el campo 41, posición 201. Y hablando acá de la presentación que mirábamos, donde yo les daba un ejemplo del archivo plano. Entonces miren que aquí están los días de pensión, salud, riesgos, caja. Este es el salario fijo, el salario básico, que ese campo ya existe. Y aquí normalmente era un espacio en blanco para muchos cotizantes, para otros venía una X. Ahora acá tenemos que colocar una V o una F. Esa es la posición 201. ¿Listo? Bueno. La otra pregunta. Para una empresa donde laboro encontramos personal con horas, semana 36, 24, 12 o por horas. Estos se marcan como variables, solo fijos, quedarán las 48 horas, ¿es así? Es una pregunta fácil y difícil. Difícil porque el operador de información no le puede decir qué valor debe de asignar usted ahí en ese campo, ¿cierto? Eso lo debe de saber usted. Pero volvemos al tema. Eso no depende si es día 30, si pago 36 horas, si pago 48 y pago 12 o si pago 2. Es que usted debe de tener estipulado si su salario es fijo o variable. ¿Por qué? Porque como les comentaba, con eso, cuando uno está incapacitado, hay un área de prestaciones económicas en las EPS y en la ADRES, donde dependiendo de si es variable, hacen un promedio de los últimos 3 meses, de los últimos 12 meses, o si es fijo, pues van a liquidar el valor de la incapacidad con ese valor, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos para qué estamos poniendo ese campo, pero no es un concepto nuevo ni de nómina ni de pila. Lo único nuevo en pilo es que estás agregando una F de fijo o una V de variable, pero no tiene nada que ver sobre la cantidad de horas que pagas. Listo. La otra, los aportes a la seguridad social no se pueden realizar por debajo del salario mínimo. ¿Cómo un tipo de salario podrá ser variable si ninguno de los 6 aportantes que indican pueden ganar menos del mínimo? De este modo todos serían fijos, tampoco tienen nada que ver. Vamos a decir un ejemplo de cualquier profesión, un visitador médico, ellos pueden que no tengan un salario fijo, si usted sale a vender, y usted va a tener un salario variable, vaya, hágase su salario, ¿cierto? Ese es variable y este mes no vendió. La empresa tiene que pagar sobre un salario mínimo porque es lo mínimo que se paga en pila y eso no está cambiando en nada, ¿cierto? Pero miren que la empresa ya había estipulado con el cotizante o con el empleado que el salario era variable, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver, o sea, el vendedor o el empleado que trabaja sobre o que devenga sobre su esfuerzo, no que tenga un salario fijo cada mes, o sea, que le pagan mensualmente el mismo valor,
no significa pues que no pueda hacer uso o esa clasificación como tal de la V o de la F, ni tiene que ver si se paga o no sobre menos de un salario mínimo. Eso ya está determinado en la seguridad social. ¿Desde cuándo la validación de la ARL dejará de ser una advertencia y será obligatoria? Ese dato no lo sabemos. No lo sabemos normalmente, pues como por la experiencia con RUAF y BEDUA, más o menos a los 6 meses, 8 meses, el ministerio saca la resolución y dice, lo que ya será obligatoria, será un error y el operador, si encuentra coincidencia entre los campos, haga el cambio automático y le informa simplemente al empleador que hizo el cambio. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes ven alguna anomalía en estas validaciones iniciales, es que lo hagan explícito para nosotros podérselo trasladar al ministerio, porque con base en eso es que ellos van tomando la determinación de volverlo obligatorio o dejarlo opcional por X o Y tiempo. La información que me dieron en la UGPP para acogernos al beneficio de los intereses moratorios, me dijeron que la fecha del 6 de agosto. Esa fecha en pila no existe. En pila, si leen la resolución 454, se tiene hasta el 30 de junio y hasta el 31 de diciembre. Son los dos vencimientos que existen, pero fecha del 6 de agosto, no, ni idea. No la conocemos. ¿Cuál es el formato de la planilla tipo O? Lo que yo les decía en la presentación es que yo como aportante le tengo que decir a la UGPP mi intención de estar interesado en acogerme a ese beneficio. ¿Cómo se hace? Escribiendo una carta y mandándosela a la UGPP. O entran a la página de la UGPP, por lo menos para el año pasado, en octubre, ellos tenían un link donde en la empresa diligenciaba un formato y decía deseo acogerme y por ahí se matriculaba. No hace nada si usted paga la planilla tipo O y no le informa a la UGPP, no le aceptan el beneficio. Tiene que cumplir, digamos, los pasos que les decía. Decirle a la UGPP que me quiero acoger, estar en la base de datos con la que cuenta el operador de información para permitirle el pago. Y si la UGPP le dijo, pague pensión, riesgos y cena, usted tiene que pagar esos 3 antes del 30 de junio o del 31 de diciembre, según la fecha de vencimiento, pues que tenga su acto administrativo, pues como el indicador. El salario integral puede estar por debajo del tope de los 13 salarios mínimos. Eso ya está definido por norma. Y es que un salario integral es a partir de 13 salarios mínimos. Hay una sentencia en la Corte que dice que hay salarios integrales por debajo de ese valor. Pero para ello, pues nos tienen que sustentar pues como eso, porque realmente la validación del operador se hace sobre los 13 salarios mínimos. Si la persona tiene salario fijo y se le pagan comisiones, ¿se registrará en la planilla como fijo o variable? Ya lo hemos contestado, el operador, yo no te voy a contestar como operador, póngale fijo o variable, y le voy a decir, vaya, mire, con su área de nómina, verifique sus trabajadores qué tipo de salario tienen, si fijo o variable. Puede ponerle fijo y ponerle una variación de salario transitorio, o puede ponerle variable y también tener variación de salario transitorio. Eso no está directamente relacionado. ¿Listo? A ver, ¿qué más preguntas? ¿Las horas extras vienen a ser variables? Solo habla de comisiones. Volvemos a lo mismo. Tengo horas extras, para eso hago uso de la variación de salario transitorio. Pero tengo que determinar si mi contrato es fijo o variable. Dice acá, decías que el ministerio necesita conocer el tipo de riesgo de los empleados frente al ausentismo total por parte del empleado o una incapacidad, por ejemplo, 30 días. En este caso, si el empleado tiene una incapacidad de 30 días, ¿qué debo de poner en el campo entonces?
debes de colocar, o sea, yo soy riesgo 3. Yo soy riesgo 3, en mi empresa pagan el 2.436 por mí. Estoy incapacitada, en la pila me tienen que relacionar, posición 147, incapacidad por enfermedad general, en tarifa me ponen 0 porque no voy a aportar, pero allá en ese campo 78 coloca el número 3. ¿Por qué? Porque a mí siempre me pagan el 2.436, solo que este mes no voy a aportar porque estoy en incapacidad. Ah, que yo cotizo sobre punto 522, entonces pones el 1, ¿sí? O sea, según la tarifa con que normalmente aportas a la seguridad social, a riesgos laborales por ese trabajador que hoy está incapacitado, pero que el ministerio necesita conocer la clase de riesgos. Bueno, por aquí hablan otra variación de salario transitorio, pero esa no la voy a leer porque yo creo que ya hemos hablado mucho de esos. Dice, los que manejamos su aporte plus le realizarán actualización al software para generar el tipo de aportante, debe ser el tipo de salario. Sí lo vamos a hacer en su aporte plus. Nuestra prioridad es salir el viernes con su aporte, tanto en elaboración de planilla, en duplicación de planillas y en carga de archivos planos. Su aporte plus también tendrá los mismos cambios, tanto en la importación como en la elaboración, pues ahí en la planilla. Esa fecha exacta no se las puedo dar hoy porque pues estamos terminando primero su aporte. Sin embargo, le estamos trabajando. Yo pensaría que en unos 7 u 8 días, pero con los ejecutivos y en la página le estaremos indicando cómo hacer, pues cuándo tiene el cambio. Y entonces, ¿qué voy a hacer para pagar mi seguridad social el 1 de julio? Lo puede hacer normal en su aporte plus. Su aporte plus hoy ya le pregunta por ese campo variable y fijo, pero resulta que no lo llevamos en el archivo plano. Entonces lo que usted puede hacer es sacar el archivo, cargarlo en su aporte, utilizar la opción que les decía de descargar en Excel, asigna la F o la V y vuelve y carga la aplicación. Esa sería pues como la opción para estos aportantes que tienen que pagar la primera semana y que tal vez su aporte plus no tenga el cambio todavía, pero su aporte sí lo tiene con una herramienta muy buena que es el Excel. En nuestras líneas de atención y con los ejecutivos pueden visualizar, digamos, como la opción que les indico. No entendí lo de las personas que se encuentran ausentes y posiblemente son incapacitados permanentes. Me imagino que tiene que ver con lo del campo 78 que explicaba ahorita, que nos preguntaba una persona que no sabía entonces qué valor era el que le tenía que asignar si estaba incapacitado por los 30 días. Según el riesgo con el que usted tiene identificado o clasificado o inscrito en la ARL, ese es el numerito que le asigna ahí en ese campo 78, le pone 1, si paga .522, 2, si paga 1.044, 3, si paga 2.436, 4.350, 6.960. Esto, o sea, esos son los 5 números que se manejan ahí. ¿Qué más? Decía por acá, me devuelvo un poco, si el trabajador tiene un salario básico y recibe extras y recargos, este salario se le pone fijo o sigue siendo igual, ya lo hablamos, la BST no tiene nada que ver con el tipo de salario fijo y variable, yo puedo ser fijo y tener una variación de salario transitorio aporte por Ana María, que en la base de datos del ministerio Ana María aparece con el NIT de la entidad pública, entonces no coincidiría esa validación, ¿sí? Como aportantes podemos montar pruebas al sistema desde el 27. Sí, señor. Nosotros el viernes estaremos en nuestro mantenimiento mensual de aplicación, más o menos a partir de las 7 de la noche estaríamos haciendo los cambios. Es un cambio grande, entonces nos demoramos bastante en la implementación. Y a partir del sábado 27 pueden realizar la carga de sus archivos, ya no son pruebas, sino que realizan la carga de sus archivos para que sepan cómo se va a comportar
la aplicación. Ana María, yo cargué la planilla el viernes a las 2 de la tarde. Voy a llegar el martes a pagar y me va a salir error. ¿Por qué? Porque no tiene ese campo de F o de web. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta y presupuestado. Si la hago cargada el viernes a las 2 de la tarde, le toca el martes tempranito porque el lunes es festivo, de ir a visualizar porque la aplicación le va a generar error, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Descargue la planilla en Excel, colócale FOV según sea su caso y vuelve y cargue el archivo y ya le queda correcto en la aplicación. O carga el martes o el sábado, como dicen algunos participantes. Bueno, dice, buenos días, me indica cuando uno reporta una incapacidad, salen 3 porcentajes. ¿Cuál es el correcto? Bueno, esos porcentajes que le salen, que le dice 66.67, 50% o 100%. ¿Eso qué es? Es cuando planilla en línea necesita el dato para poder generar el cálculo del IBC. Eso tampoco es nuevo, eso ya existe en la seguridad social. Y a nosotros como empleadores y empleados, pues la empresa dice, cuando usted se incapacita los 2 primeros días, los asume la empresa. O no, se pagan al 66.66, que es lo que la EPS le reconoce a la empresa. Entonces, para eso es ese cálculo, eso depende de cada compañía. Si dice al 100% es porque aunque usted tenga la incapacidad, el IBC se lo va a liquidar con el salario completico. Y si puso 66.67, hace la proporción del valor del salario con ese porcentaje. El campo clase de riesgo hoy en día está el campo en el plano. Lo único es diligenciarlo. Correcto, es diligenciarlo. Incluso cuando no hay incapacidades, los empleadores lo diligencian. Nosotros como operador tenemos una validación que si usted tiene tarifa .522 y puso clase de riesgo 5, que corresponde a la tarifa 6.960, hay una regla autocorregible que dice no, es 1, ¿cierto? Eso ya existe desde hace mucho rato en la pila. Simplemente es que cuando tengo un ausentismo de 30 días, tienen que traer el valorcito ahí porque el operador pues no sabría qué valor colocar. Dice, para la afiliación a la administradora, entonces debo manejar solo fijos y en pila se reporta la BST, porque generalmente se afilia con variable, porque si no, cobran con el que se afilia. No sé de qué sistema estará hablando. Estará hablando de... Lo que pasa es que, a ver, yo les hablo desde el punto de vista de la afiliación. Yo a la afiliación a cualquier administradora, salud, pensión, riesgos, caja, SENA y CBF, para ellos es importante conocer el valor con el que usted va a afiliar a la persona. Entonces, ¿cuál es el valor del salario del trabajador? Es 877,803, que es el salario mínimo, o es 1.200.000, o es 3 millones. En el formulario de afiliación único, que en este momento se está manejando para salud hace varios tiempo y que ya está próximo a entrar en vigencia para riesgos y pensión, hay un campo que se pregunta si es fijo o variable. ¿Para qué piden ese campo? Pues claro, porque la administradora tiene que saber cuál es el valor esperado de cada trabajador pues mensualmente, porque si usted le pone 5 millones, él va a esperar 5 millones por el 16% cada mes, 5 millones por el 12.5% cada mes o 4% si soy exonerado, 5 millones por el punto 522. Es para que ellos tengan un valor esperado. Entonces, no es que vaya a cambiar nada en la forma de afiliar a la gente, no, todo sigue siendo igual, volvemos a lo mismo. Yo tengo que determinar al momento de firmar mi contrato de trabajo si el salario es fijo o si es variable. Si usted cuando se afilió a la AEPS puso 1.200.000, ella esperará que cada mes usted pague 1.200.000. Si pagó sobre 800.000, ella le va a mandar una carta o algo donde le dice, este mes no me reportaste cambio de salario de esta persona y me pagaste menos, entonces es que me debe una plata o qué.
Para eso es que se hace ese tema de la afiliación versus lo que se paga en pila, para que las administradoras puedan hacer esas validaciones que son digamos, regidas por la UGPP. Las administradoras tienen que mandar un informe mensual sobre los aportes que realizan los empleadores versus la forma en la que están afiliados. Pero aquí no es que esté cambiando eso, usted lo sigue haciendo común y corriente, las EPS y los otros administradores seguirán trabajando igual. Lo importante es que haya la clasificación del fijo o del variable. Para periodos anteriores a junio, ¿estos cambios aplican? No, nosotros vamos a hacer las validaciones para el periodo de cotización junio en adelante. Entonces, si usted está cargando una planilla de diciembre del 2019, yo no le voy a pedir el campo de la F o la V. El campo lo tiene que poner, sí, porque ese campo ya existió y en pila. ¿Con qué lo va a llenar? Con un blanco, porque pues, para ese periodo usted no tenía que reportar la F o la V, pero no le voy a exigir la F ni la V, ¿sí? Dice, la planilla acá la utilizamos para el pago de los practicantes universitarios, convenios. No son las prácticas de entidades. No sé si la planilla acá. Bueno, entonces acá la del tipo cotizante 23. Espérenme, yo miro si está dentro de los que les dije que íbamos a hacer validación. No, el 23 no está dentro de los cotizantes a los cuales se les va a hacer la validación. Entonces no tendría, igual así en una vez esté haciendo la validación, eso no tiene ningún cambio, ¿cierto? Simplemente le va a salir una alerta donde usted la va a aceptar o la va a rechazar. Pero en la planilla acá para los cotizantes 23, el 23 no está incluido dentro de las validaciones para riesgos laborales. Dice, para el pago de incapacidades sí es fijo, pero con variación debe ser BST o BST. La EPS, ¿cómo lo debe liquidar? Bueno, ahí esa pregunta sí es de prestaciones económicas y yo realmente no la puedo responder porque eso tiene unos cálculos pues que ya tiene determinado las EPS y ADRES en un software. Eso en el decreto 780 está estipulado cómo se calcula, como les decía ahorita, eso depende si es variable, entonces cogen el promedio de los últimos 3 meses o de los últimos 12 meses, dependiendo si es incapacidad, si es licencia de maternidad, si es paternidad. Entonces el tema es muy grande como para que el operador pues como que lo responda. Eso es ya más determinado por cada entidad. Si quieren en la presentación yo les pongo el artículo del decreto 780 donde indica cómo es la forma de liquidar esas prestaciones económicas para que lo puedan consultar. Pongo por acá. Listo. Bueno, no vemos más preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas. Dice, ¿qué pasa si un empleado tiene una disminución de salario por la pandemia? ¿Qué se le coloca en tipo de salario fijo o variable en una marcación? Miren que la pandemia es un tema particular. Eso no significa que a usted le cambió la denominación de su salario de fijo o variable. Usted ya firmó un contrato de salario con su empresa hace 1 año, 10 años, 50 años, ¿cierto? Eso ya está determinado en su contrato. Ya que le haya disminuido, entonces usted marca la variación de salario transitorio para que la administradora sepa que bajó, ¿cierto? O que tuvo una variación, pero eso no determina nada si es fijo o variable. Él ha sido fijo siempre o ha sido variable siempre, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con este tema en particular de la pandemia. En este mes de junio tenemos la medida laboral, mitad de sueldo. ¿Cuántos días laborales debemos de poner? Es igual a la respuesta que decíamos, en pila usted siempre tiene que pagar 30 días, a no ser de que tenga una novedad de ausentismo que lo justifique para no pagar, pero igual lo tiene que reportar.
yo coloco 15 días laborales y 15 días en suspensión o en vacaciones o en incapacidad, ¿cierto? Pero la sumatoria de las líneas dan 30, porque siempre se debe de cotizar sobre 30 días, ¿sí? Ahora, cuando ya estoy en incapacidad o en un ausentismo, pensión se paga normal, riesgos no se paga, salud se paga dependiendo pues si es una suspensión, entonces pago el 8.5, si estoy exonerado, pues entonces no pagaría. Eso ya depende de la combinación de otras variables, pues como de la planilla, ¿cierto? Pero, pero no tiene que ver nada la cantidad de horas si estás trabajando la mitad de tu jornada laboral, tienes que pagar sobre 30 días. Los recargos o extras generan variación de salario. No quiere decir que el salario es variable. Exactamente, no quiere decir que es variable. Tú puedes tener un salario fijo de 2 millones y todos los meses ganar 2 millones. Si este mes hizo horas extras, le marcan una variación de salario transitoria y su tipo de salario sigue siendo fijo. No significa que va a cambiar a variable. Cuando el empleado tiene salario integral, pero tiene una jornada inferior a 8 horas, ¿cuál debe de ser el IBC? Eso es lo de la sentencia que está determinada en la corte. Es de una señora que se gana cierto dinero y como solo trabaja 4 horas, pues no le da para que sume lo de los 13 salarios mínimos. Sin embargo, la corte dijo que eso sí era salario integral. Para eso, pues, si ustedes entregan, pues, como el sustento, el operador les permitiría hacer como esa marcacioncita, pero no está a nivel general, porque entonces puede pasar que muchas empresas, por error, ponen que es salario integral, valores inferiores a 13 salarios mínimos, y esto les podría generar muchos inconvenientes. Entonces, eso tiene que ser sustentado. Dice, si el personal que devenga menos de 240 horas mes, estos deben de marcar como variables. Volvemos a lo mismo, el tipo de salario variable o fijo no depende de la cantidad de horas laboradas. Y 240 pues ya es todo el mes. Entonces no tiene nada que ver, tienen que ir a hablar con su área de nómina y determinar si es fijo o variable. Bueno, cuando el empleado tiene salario integral, pero tiene una jornada, ya lo leímos. ¿En la planilla de pensionados se aplica esta resolución? No, señor. Esto no es para pensionados, es solo para activos. El porcentaje del 3% en pensión continúa para junio, continúa hasta el 30 de junio, porque hasta esa fecha se paga el periodo de mayo. Y la tarifa del 3% es para el periodo de cotización abril y mayo. Lo que paguen a partir del 1 de julio ya no se permite más el 3%, ya el 3% desaparece de la aplicación. Que esto ya es un tema distinto pues de la resolución 454. En resumen, ¿cuáles son los cambios obligatorios a partir del 1 de julio? Campo tipo de salario, agregar una F o una V. Campo 78, clase de riesgo. Si tengo ausentismo por 30 días, tengo que colocar 1, 2, 3, 4 o 5 según la clase de riesgo que aporte ese cotizante. Y la validación, digamos, en alerta que tendremos los operadores de información contra la base de datos de las ARLs que nos va a entregar el ministerio. Ese es el resumen. Les vamos a estar entonces enviando las memorias a los correos a los que se inscribieron. Los invitamos a que nos sigan por Facebook y por Instagram como Arus Pila. Ahí tenemos información valiosa y actualizada de todo lo que va saliendo en la norma, de todo lo que va saliendo de todo esto de la emergencia sanitaria. Eh, y en fin, de todo, como de los cambios que se le hagan al aplicativo. Entonces es súper importante que nos sigan a través de Facebook e Instagram. Bueno, no sé si tengan más preguntas, podamos por cerrar el espacio.
Vamos a mirar aquí. Bueno, yo creo que ya podríamos dar por cerrado el espacio. Esperamos que haya sido de su entendimiento, de su agrado y que sepan que somos sus aliados para todo este tema de los cambios normativos en la planilla integrada de liquidación de aportes. Muchas gracias a todos por asistir.